Eh, Quiero leerles un versículo antes de orar. Viene en Jeremías 15:19. Dice la palabra: por tanto, así dijo Jehová. Dice: si te convirtieres, yo te restauraré. Delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dice la palabra: conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Lo voy a leer en otra traducción. Y este es lo que quiero que comprenda, que Dios va a sanar hoy su vida. ¿Lo cree? Si usted ha sentido algún dolor, alguna molestia, alguna situación en su vida, créame que Dios lo va a sanar. ¿Lo cree? Dice la palabra: entonces esto dijo el Señor: si cambias y regresas a mí, dice, yo te restauraré y te repararé. Te repararé delante de mi presencia. Si dejas de hablar palabras sin sentido y dices lo que en realidad tiene valor, entonces tú serás quien hable por mí. Son los demás los que tienen que convertirse a ti, y no tú quien te tengas que convertir a ellos. Cierre sus ojos. Dígale: Padre, gracias por tu presencia en mi corazón. Gracias porque tú conoces mi vida y hoy tú tienes un plan. Tú tienes un deseo, Señor, de sanar completamente mi corazón. Dile: arranca todas las cosas que haya en mi corazón que no tienen sentido para ti, Padre. Repárame, Señor. Sana mi corazón. Hoy quiero, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe con palabras de vida eterna, con palabras de poder. Dile: te doy gracias, Padre, por tu presencia y por todo lo que tú nos das en este día, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra dice en Hebreos 11:8, lo voy a estar, algunas cosas las voy a estar parafraseando porque no los voy a leer todos, pero en Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dice la Escritura: por la fe, repítalo conmigo, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. La palabra me dice en ciertas formas la manera en la que Dios trabaja. Aquí dice que la fe me lleva a obedecer. Abraham, dice la palabra, que era un hombre de fe. Y dice: por la fe él obedeció. Repítalo conmigo: por la fe Abraham obedeció. Entonces la fe me lleva a obedecer. Pero hay una historia dentro de la vida de Abraham, que cuando él sale y llega a la tierra que Dios le muestra, él no se va solo, él se lleva a su sobrino Lot. Y Dios empieza a multiplicarlo en esa tierra, y finalmente Lot y Abraham se separan a causa de la abundancia que tenían cada uno de ellos. Y al momento de separarse, Lot se va directo a cerca de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Sodoma y Gomorra era una ciudad que había mucho comercio. Obviamente fue destruida por el sodomismo, por el lesbianismo que había en esa ciudad. Pero cuando Lot se va allí, se fue acercando. Dice la palabra que sus tiendas cada vez estaban más cerca de Sodoma y de Gomorra. Antes de que sucediera eso, hubo un ejército que invade el lugar donde vivía Lot, invade Sodoma y son llevados cautivos.
y son llevados muy lejos cautivos. Un criado de Lot, del sobrino de Abraham, escapa y viene y le dice a Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo. Aquí quiero que vea la vida en la que Abraham vivía. Él siendo muy rico, teniendo mucha abundancia de parte de Dios, dice la palabra que él por la fe obedeció. Pero lo que no vemos en Abraham es lo que él hace cuando sabe que Lot fue secuestrado con su familia por otro ejército enemigo y se los llevó esclavos. Dice la palabra que Abraham no juntó un ejército, juntó alrededor de 300 y fracción de siervos que él tenía. No sabían pelear, no era un ejército. Sin embargo, a través de ellos, él va y busca a su sobrino, vence al ejército con solamente sus siervos y lo que hace es que recupera todo. ¿Qué es lo que nos mueve a una persona a hacer las cosas por un familiar, por un amigo, por alguien que está cercano? No es la fe. La fe lo llevó a obedecer a Dios. ¿Qué lo llevó a recoger? ¿Qué lo llevó a recuperar, a salvar a su sobrino? ¿Qué lo llevó? ¿La fe? No, ¿qué lo llevó? El amor. Lo que Abraham me demuestra es un corazón como el suyo y como el mío, un corazón de amor. ¿Estamos aquí? Y dice la palabra que bajo ese amor, él no fue como David cuando salía a pelear con los adversarios, que David siempre le preguntaba: Señor, iré delante del enemigo, ¿me vas a dar la victoria? ¿Estará ahí Saúl para atraparme? David tenía ese corazón siempre de que antes de actuar y de hacer algo, él le preguntaba a Dios. No es que esté mal lo que esté haciendo Abraham, me está mostrando su corazón, me está mostrando lo que había en su vida. La fe me lleva a obediencia. ¿La fe me lleva a qué? A obediencia. Pero en esa obediencia a su palabra, lo que hallo en mi corazón es una fuente de amor. Y en ese amor, él no le preguntó a Dios, él sabía que Dios estaría con él, agarra a su gente, sus siervos, lo alcanza al ejército que traía preso, acaba con él, termina con él, y todo el botín que tenían de los pueblos que habían agarrado y que habían saqueado a todos esos pueblos, junto con Lot, su sobrino y su esposa y sus hijas, los recuperó. Cuando regresan, dice la palabra que llegando otra vez a Sodoma, él habla con el rey de Salem y habla con Melquisedec. A Melquisedec le da el 10% de todo lo que había recuperado. Melquisedec es un prototipo, si pudiéramos decirlo, un tipo de Jesucristo. Porque Melquisedec nunca se menciona hasta en el Nuevo Testamento. Ahí Abraham le da los diezmos de todo. Y el rey de Salem le dice: oye, pues quédate con todas las ganancias, nada más dame a la gente, regrésame a la gente. Y Abraham le dice: no. Dice: yo no me voy a quedar ni con las agujetas de un zapato, de un guarache, me voy a quedar con él. No quiero que se diga que tú me enriqueciste, porque era mucho el botín. Dice que la palabra que Abraham le regresó todo y le dijo: no te voy a quitar nada, te voy a quitar al menos lo que los hombres comieron, los que nos ayudaron comieron, eso es lo único que te voy a quitar. Pero él dio. ¿El qué? ¿El qué? Dio. Lo que a Dios le correspondía,
y lo que realmente él había recuperado se lo regresó al rey de esa ciudad. La fe me lleva a la obediencia. La obediencia me lleva al amor. Perdón, me lleva al amor. ¿Y sabes a qué me lleva el amor? A dar. ¿Y sabes a qué me lleva a dar? A fe. Es un círculo. La fe me lleva a obediencia. La obediencia me hace amar. El amar me lleva a dar. Y el dar me lleva a más fe. Si yo lo veo de esta manera, toda la Biblia me habla de lo mismo. La palabra dice, porque de tal manera amó Dios. ¿A quién? Al mundo. ¿Qué hizo? Dio. ¿Qué hizo? Dio. ¿A quién dio? A su Hijo unigénito. ¿Qué hace el amor? Da. ¿De dónde nace el amor? De la obediencia. ¿De dónde nace la obediencia? De la fe. ¿A qué me lleva el dar? A tener más fe. Entre más doy, más recibo, dice su palabra. Entre más doy, más recibo. Esta es una ley espiritual. Entre más doy, dice, dad y se os dará. Medida buena, remecida, rebosante, habrá en tu regazo. Mucha gente lo compara y lo dice con respecto a algo en lo material. Pero quiero que sepas que todo esto no es solamente así. Todo lo que dice la palabra es que si yo doy amor, ¿voy a recibir amor? ¿Sí voy a recibir amor? ¿Alguien difiere? ¿Alguien piensa algo mejor? Yo difiero un poquito, te voy a decir por qué. La Biblia no dice que si doy amor, voy a recibir amor. La Biblia dice que si doy amor, voy a recibir abundante amor. Dice, dad y se os dará. ¿Cómo voy a regresar? Medida buena, remecida, reposando, o sea, abundante. Dios me lo va a entregar. Si doy amor, ¿recibo amor? Abundante amor. ¿Estamos aquí? Si doy amor, ¿qué voy a recibir? Abundante amor. ¿Y si doy odio? Ah. ¿Y si doy enojo? Ah. Lo que yo entregue a los demás se me duplica para mí. ¿Se acuerda que de chiquito decía todo lo que digas? Pero decía botellita de Jerez. Sí, me acuerdo. No me acordaba de la primera parte. Dice, botellita de Jerez, porque todo lo que digas. Mira que sí se acuerdan de esos dichos. Quiero que vea que la palabra me dice esto. Fíjese bien entonces. Queda claro en que si yo doy amor, no recibo amor. Si doy amor, ¿qué? ¿Recibo qué? Abundante amor. Ahora, lo que dice la palabra es esto. Mateo capítulo 12, verso 36. Mateo capítulo 12, verso 36. Dije al principio, lo que Dios me mostró es que Dios quiere reparar nuestras vidas. Amén. Dios quiere sanar nuestras vidas. Amén. Ok, ¿sí está de acuerdo? ¿Quién cree que Dios lo va a sanar hoy? Yo también creo que Dios me va a sanar hoy. ¿Sale? Dice la palabra Mateo 12, 36. Dice, mas yo os digo, dice Jesús, aquí está hablando Jesús, yo os digo que de toda palabra, ¿qué dice? Ociosa, que hablen los hombres, de ella ¿qué? Darán cuenta. ¿Cuándo? En el día del juicio. Porque por tus palabras, verso 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás
condenado. Aquí hay cosas que Dios me está advirtiendo. Dice, de toda palabra ociosa. Otra traducción dice, de toda palabra sin sentido que hablen tus labios. Debemos de aprender a decir las cosas como son. A veces las palabras hieren. A veces las palabras, cuando yo le digo a alguna persona algo, yo siempre busco la gracia de poderle decir, Señor, enséñame a decírselo con gracia. Porque mucho depende de la forma con la que tú y yo hablamos. No solamente las palabras que decimos, sino las palabras, el cómo las decimos. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero en los textos se escucha mucho. Cuando uno escribe un texto, en una ocasión hubo una persona que dijo animales y no le puso antes acento. Entonces cuando los demás leíamos decía animales y uno se ofendía, ¿verdad? Porque dijo, mira cómo escribió, dijo animales. No, la intención era animales. Un solo acento, la maravilla del español, ¿verdad? Tal como hace 15 días yo compartía una palabra y decía sobre el mendigo y Abraham. Y yo dije, el mendigo es el que no tiene, el otro es el que no da. ¿Está aquí? El punto es ese, cómo tiene mucho sentido cuando tú hablas con otra persona. Por eso a veces yo escucho, veo así los mensajes de texto en WhatsApp y digo yo, wow, ponle una coma de perdido, o un signo de admiración, o un signo de interrogación, porque a veces lo que escribimos no nos damos cuenta, pero podemos estar ofendiendo a otra persona. ¿Estás de acuerdo? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿No más a mí? El punto dice la palabra aquí. Imagínate que la palabra dice que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella daremos cuenta en el día del juicio. Dice, por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Por eso en el Salmo 19, verso 14, dice la Escritura. Salmo 19, 14, esto lo escribe el salmista David. Dice, sean gratos los dichos de mi boca. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Sean gratos los dichos de mi boca. ¿Y qué más? Delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Cómo es una meditación delante una meditación de mi corazón delante de Jehová? ¿Cómo es una meditación? Es sin hablar, es estar meditando. La Biblia me habla y me dice, medita sobre tu cama. Y no está hablando de que podamos estar dormidos todo el tiempo y es que estaba meditando. No, estabas dormido. No te hagas, O sea, meditar, ¿qué es? Es estar acostado, no estar hablando, pero es estar meditando con Dios. Es estar pensando con Dios. Y dice la palabra que aún esos pensamientos en tu meditación deben de ser gratos delante de Dios. No deben de ser algo de lo cual tú puedes ser una palabra sin sentido o un pensamiento sin sentido. Dios quiere que tú y yo, de la forma en la que hablemos y de la forma en la que pensemos, sean gratos delante de Dios. ¿Estás aquí? Mateo capítulo 12, verso 33. Solamente estoy dando el prefacio de la predicación, ¿ok? La introducción. Mateo 12, 33. Dice la Escritura, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Dice la Escritura. Generación. Oh, está fuerte, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Generación de qué? De víboras. ¿Qué hace una víbora? La de cascabel, ¿verdad?
Y aquí dice, ¿por qué dice generación de víboras? Dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Es una pregunta. Porque, ¿de qué? Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Hay meditaciones en mi corazón que a veces yo pienso y digo y estoy sintiendo y esa meditación no tiene sentido delante de Dios y entonces dice la palabra que esa meditación que hay en mi corazón al rato que empieza a abundar, dice, de esa abundancia habla la boca. ¿De esa abundancia qué? Habla la boca. Entonces, aquí yo le digo, Señor, ok, entonces, o yo tengo la capacidad de ser un árbol bueno, o tengo la capacidad de ser un árbol malo. Yo tengo la capacidad. ¿Tú cuál escoges? ¿Qué quieres ser? ¿Un árbol bueno o un árbol malo? En medio no se vale, ¿eh? Porque o eres frío o eres caliente. Pero los tibios, dice el Señor, los vomitaré de mi boca. ¿Eres un árbol bueno o eres un árbol malo? Tú lo decides. ¿Quién quiere ser un árbol bueno? No más como 4, pero está bien con esos. ¿Lo repito de nuevo? ¿Quién quiere ser un árbol bueno? Dice, el hombre bueno, ver el buen tesoro del corazón, ¿qué dice? Saca buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro del corazón, ¿qué dice? Saca malas cosas. Dice la Escritura, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo leí en otra traducción. Cualquiera puede decir que yo soy un hombre bueno. Yo no digo que soy un hombre bueno. Yo no dije que usted puede decir que yo soy un hombre bueno. No, dije, cualquiera puede decir que yo, o sea, usted, que cada quien es un hombre bueno o es una mujer buena. Cualquiera podemos decir, es que yo soy bueno. Es que yo no tengo errores. Pregúntele a sus hijos. Es que yo soy muy bueno con mi esposa. Pregúntele a ella. Yo le pregunto a veces así, cuando veo matrimonios conocidos de años, le digo a la esposa, ¿cómo se ha portado contigo? Enfrente de él. Y hay esposas que me dicen, muy bien, pastor, gracias a Dios. Le digo, porque no le estoy preguntando a él, ¿cómo te has portado con tu esposa? Le pregunto a la esposa, ¿cómo se ha portado contigo? Creo que a veces nosotros podemos considerarnos que nosotros somos buenos. O somos justos, o no decimos cosas malas, pero mire lo que dice Jeremías 17:9. Este versículo lo vamos a ver muy a fondo. Dice la palabra, Jeremías 17:9. ¿Engañoso? Otra vez, todos. ¿Engañoso qué? Otra vez léalo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué? ¿Quién lo conocerá? Esto me ha dado, porque hoy yo entendía que esta palabra tenía mucho peso para nosotros. Esta palabra tiene mucho peso para cada uno de ustedes. Dios quiere que sepas que Él conoce los pensamientos de nuestro corazón. Por eso dice en el Salmo 17:3. Tú has, ¿qué? Probado. ¿Tú has qué? Probado. Léalo conmigo. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba. ¿Y qué más? Y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca
no hable mal. Quiero que vea algo. ¿Usted estaría dispuesto a decirle esta oración a Dios? Me he dado cuenta que en muchas ocasiones podemos tener a alguien como Lot, un sobrino, que fue llevado por el enemigo y Dios me llevó a mí a fe y me lleva a mí a obediencia, pero ahora veo que mi sobrino está siendo herido y lastimado. ¿Qué pudiera pensar yo? ¿Se lo merece? Qué bueno. Se portó mal ahora que estaba conmigo, se peleaban sus pastores con los míos, se fue y se fue para allá porque él escogió estar allá. Pues qué bueno que así piensa mi corazón. No, porque la fe me lleva a obediencia a la palabra de Dios. ¿Y la obediencia a qué me lleva? Amor. Yo voy, lo rescato, lo agarro, lo llevo, yo entrego todo lo que recibí. Yo digo, para mí, el que me bendice es Dios. Y ese amor me llevó a dar todo lo que tenía, todo lo que recuperé. No importa, todo lo que pasó, yo ya estoy aquí y regreso y sigo creyéndole más a Dios. Imagínense cuántas veces hemos visto a alguien que ha actuado mal y no está en nuestro pensamiento, en nuestro corazón seguirle amando, sino es ver de alguna manera algo que Dios quiere que yo no haga. Él quiere que por mis pensamientos yo sea juzgado correctamente. Con esto voy a hablar ahora sí de lo que quería hablar y viene en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 y vamos a ver el versículo, ahorita le digo el versículo, Mateo capítulo 18 versículo 15. No, perdón, versículo 21. Mateo 15, 21. Si lo tiene, diga amén. Muy poquitos. ¿Ya lo tiene? Bien, dice la palabra. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que qué? Que peque contra mí. Dice, ¿hasta 7? Mateo 18, 21. No me lo han puesto. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta ¿cuántas? Ok, ven, Jonathan. Dame una cachetada. Bueno, jálame las greñas. No. Le pedí al que no debía, ¿verdad? Pellízcame. No, tampoco. Bueno, así hazme como que me pellizcas. Así, ay, ¿qué hago? ¿Perdono? Sí, oye, pues te perdono, pero no me pidió perdón. A ver, otra vez. Ahora, pídeme perdón. Perdón. Ok, te perdono. Vuélvelo a hacer. Perdón. Te perdono. Perdón. Te perdono. Perdón. Te perdono. ¿Cuántas llevo? ¿Voy a estarlas contando? No, porque al día de mañana va a volver a pellizcarme. Y dice la Biblia que cada mañana son nuevas sus misericordias. Entonces es un reset completo y vuelven a ser 70 veces 7. Aunque el número es profético, el número es siempre. ¿El número es qué? Siempre. Yo no voy a estar, ya llevas el día de hoy 491, ya te pasaste. No, el número es profético, mi número es siempre. ¿Cuántas veces lo voy a perdonar porque me haga lo mismo? ¿Cuántas veces lo voy a perdonar porque me haga lo mismo? ¿Estamos aquí? Entonces, ¿cómo yo voy a vivir con él cuando me pellizca? ¿Qué implica el perdón?
Amor, porque lo que implica es restauración. ¿Ha visto a los niños chiquitos cuando luego se pelean? ¿Sí? Se pelean entre chiquitos uno con el otro y uno está ahí regañando al niño, ¿eh? Y al rato ahí andan otra vez los niños juntos como si nada. ¿Qué hicieron? Hubo una reconciliación, hubo una restauración. Siguieron abrazados. Y de repente, él, sin querer, o queriendo, como decía el Chavo del Ocho, lo pellizca. Y lo vuelve a pellizcar, llora, va con su mamá y le dice, me pellizcó. Le pide perdón, le dice, abrázalo, lo abrazan y hay una reconciliación. ¿Cuántas veces me voy a reconciliar? Siempre que me pida perdón y siempre que yo lo perdone. No puede quedar en que ya lo perdoné, pero ahora sí, más lejecitos. No, eso no es perdonarle. El perdonarle es llegar a una reconciliación. ¿Sabes que lo va a volver a hacer? ¿Sabes que lo va a volver a hacer? Sí, porque lo conoces. Ya sabes que lo va a volver a hacer y te va a volver a pellizcar y te va a volver a pellizcar y te va a volver a pedir perdón. Y lo vas a volver a perdonar, pero te vas a volver a... Gracias, señorita. Dice la palabra. Por lo cual, verso 23, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas. ¿Con quiénes? Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cuánto le debía? Ok, para los que más o menos quieren saber cuántos talentos o cuánto es, en alguna manera, hay otras versiones que dice que le debía 10, dice en otras traducciones una deuda muy grande, otros dice 10,000 talentos. Pero básicamente era una deuda enorme que no la podía pagar ni en toda su vida, no la podía pagar. Aunque se muriera él y trabajando todos los días de su vida pagándole un denario y aún se muriera y sus hijos vivieran y sus hijos le siguieran pagando y sus nietos le siguieran pagando y sus bisnietos le siguieran pagando, los 10,000 talentos nunca los hubiera alcanzado a pagar. Nunca. Este hombre debía tanto dinero a su amo que nunca le iba a poder pagar. Dice muy grande con él, pero aquí dice 10,000 talentos. Fíjese bien, ¿cuántos? 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, millones de monedas de plata, dice otra traducción. Millones de monedas de plata. ¿En qué se lo gastó? No lo sé. Pero cuando uno tiene una tarjeta de crédito porque se la dan gratis, pasa. Si no sabe manejarla, mejor no maneje. Maneje, pero no las otras. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor, ¿qué? Léalo conmigo, verso 25. Ordenó su señor, ¿qué? Venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, verso 26, que dice, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Verso 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, le perdonó la deuda. Verso 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Si usted hace cuenta, un denario en un salario día quiere decir que en un año bien se lo pudiera pagar. Su deuda no era tan grande como la que él tenía. Eran 100 monedas de plata.
no millones de plata, de monedas de plata, eran 100 monedas de plata nada más. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ¿le qué? Rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Fíjese bien lo que dice el verso 30. ¿No qué? ¿No qué? No dice no pudo. No dice no sabía cómo. ¿Qué dice? No lo escucho. ¿Qué dice? Entonces es cuestión de querer. ¿Qué tipo de árbol quiere ser usted? ¿El bueno o el malo? Él decidió ser el malo. Porque aquí es decisión. Esto es decisión. Pellízcame. Perdón. Te perdono. Esto es decidir. ¿Estás aquí? Esto es querer. Y dice, mas él, ¿qué dice? No quiso, sino fue. Le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, los millones de monedas de plata te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado, ¿qué dice? Verso 34, su señor enojado, ¿qué dice? Le entregó ¿a quiénes? ¿Hasta que qué? Todo lo que debía. Imagínese los verdugos quitándole su casa, sus hijos, su esposa, vendiéndolos. Y todavía aún así dijo, hasta que me pagues. Dice el verso 35, así también, léalo conmigo, así también ¿qué? Dice el versículo 13 de Santiago 2, antes de terminar, estoy a punto de terminar porque quiero que haya una sanidad en tu corazón. ¿Lo quiere? Santiago 2:13, dice la palabra, Santiago capítulo 2, verso 13. A lo mejor no se los había pasado allí, pero dice la palabra, léalo conmigo. ¿Qué dice? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere, y la misericordia, ¿qué dice? Triunfa sobre el juicio. Déjeme le leo algo. Volvamos al inicio. Voltee para acá. ¿Qué tenía Abraham para poder haber obedecido? Fe. ¿Qué tenía Abraham para haber amado? Obediencia. ¿Qué tenía Abraham para haber podido dar? Amor. ¿Y qué tenía Abraham para haber podido tener fe? Dar, ya les dije. Otra vez. La fe me lleva a obediencia. La obediencia me lleva y el amor me lleva y el dar me lleva. ¿Qué tenía Abraham para haber podido obedecer? Fe. ¿Qué tenía Abraham para haber podido va de nuevo. ¿Qué tenía Abraham para haber podido amar? Obedecer. ¿Qué tenía Abraham para haber podido dar?
amor. ¿Y qué tenía Abraham para haber podido haber podido dar? Fe. La fe me lleva a obediencia. La obediencia, amor. Y el amor a... Ahora, fíjese bien. El hombre que debía mucho dinero fue perdonado. ¿Qué le perdonó Dios? Perdón, ¿qué le perdonó su Señor? Una deuda. ¿Qué deuda era? Muy grande. ¿Dios le perdonó a usted? ¿Le perdonó sus pecados? ¿Aún los profundos de su corazón? Dios quiere que tú y yo también perdonemos. ¿Qué tengo que dar para perdonar? Reconciliarme. Verlo como si nunca me hubiera hecho nada. Verlo como si nunca me hubiera hecho nada. Porque mi deuda para con Dios es aún mayor de lo que Él me hizo. Me haya hecho lo que Él me haya hecho, Dios a mí, la deuda fue muchísimo más grande el amor de Dios para conmigo y por eso me perdonó. Con esto terminamos. 1 Corintios 13:1. 1 Corintios capítulo 13, verso 1. Usted ya sabe lo que va a decir el Señor. Léalo conmigo. Si yo hablase lenguas humanas, primero humanas, si yo fuera un políglota que sé hablar español, inglés, francés, chino, alemán. ¿Dónde está Ángel? Ya se me fue Ángel, allá está Ángel escondido. ¿Dónde anda Ángel? Ahí está Ángel. Yo sé que habla alemán. Yo le dije a Ángel, ¿cómo se dice que va uno en el camión allá en Alemania? Va uno, se sube al camión y va a algún otro lugar y ya se baja en la siguiente parada. ¿Cómo se dice en alemán? Porque él estaba aprendiendo alemán. Yo dije, yo sé cómo se dice. Y él apenas me iba a decir, le digo, suben, strochen, bajan. Porque así habla el alemán, fuerte. Si yo hablase muchas lenguas humanas, si yo fuera experto en inglés, en mandarín, en alemán, en francés, en coreano, si yo hablaré muchas lenguas, dice la palabra, pero no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, no soy nadie. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, no sirve de nada. Otra traducción dice, si yo puedo hablar varios idiomas humanos e incluso idiomas de ángeles, pero no tengo amor, soy como un metal que resuena o una campanilla que repica. Nomás hago ruido. Yo puedo tener el don de profetizar y conocer todos los secretos de Dios. También puedo tener todo el conocimiento y tener una fe que mueve montañas. Pero si no tengo amor, no soy nada.
puedo entregar todo lo que tengo para ayudar a los demás, hasta ofrecer mi cuerpo para que lo quemen. Pero si no tengo amor, eso no me sirve de nada. Dios escudriña mi corazón. Seamos como David, diciéndole: Señor, escudriña mi corazón. Tú conoces mis pensamientos, tú conoces, pruébame, Señor. Vas a ver que no vas a hallar ninguna falla en mí. Pruébame, Señor, y te voy a demostrar que yo con todos les he perdonado, y a todos he tenido misericordia, y con todos he vuelto a ser como fui al principio con ellos, antes de que me hiriesen. Por cualquier cosa que en tu corazón haya una ofensa y haya permanecido y haya amargura, por cualquier cosa que siga allí y no te hayas reconciliado con esa persona, y no hayas tenido vuelto a abrazarle y tener esa misericordia y estar con él como si nunca hubiera pasado nada, como un niño que no pasó nada y le volvió los dos chupando la misma paleta. Ahí hay algo que dice la palabra: entonces no soy nada. Otra traducción dice: de nada me sirve. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios no conoce el amor. Dios es amor. Dice la palabra, primera de Pedro, con esto terminamos, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 8. Léalo conmigo. Y ante todo, nuevamente, ¿qué dice? ¿Qué es ferviente amor? Intenso, dicen por aquí alguien. Otra traducción dice: ámense profundamente. Algo más profundo. Muchos jóvenes ahorita me hablan y me dicen: ¿le puedo dar un abrazo, pastor? Ya, le doy un abrazo. Y me empiezan a decir: lo quiero mucho. Y luego me dicen: lo amo, pastor. La gente que me dice a mí: te quiero mucho, le dije: yo no te quiero, yo te amo. Porque si no tengo amor, puedo hablar lenguas humanas, lenguas angélicas, puedo ser una persona que haga muchas cosas, dé mis bienes a los pobres, de mi vida para ser quemada, haga todo. Dice: pero si lo hago sin amor, tenga la fe del mundo y pueda traspasar montes, tenga la ciencia y el conocimiento de la palabra grandemente, dice: pues si no tengo amor, ¿qué dice? ¿Qué dice? De nada sirve. Qué tan grande ejemplo me dio Dios, que me dio lo que más amaba. Abraham, cuando Dios le pide a su hijo. Esa es la diferencia entre muchos de nosotros en nuestra fe. Dice
dice la palabra, Abraham obedecía. Un día se le presenta a Dios a Abraham, ven, Rubén, y dice, Abraham, hasta te pareces a Abraham, mañana, no, le dice, entrégame a tu hijo, al que más amas, entrégalo. Lo vas a sacrificar, yo te voy a decir dónde. ¿Y qué hizo Abraham? Fue temprano a su casa, agarró a su hijo, lo que más amaba, lo que más quería, se llevó de muy madrugada, se llevó a 2 siervos, se llevó la leña, el fuego, iba con su hijo con 2 siervos, y el hijo le dice, papá, papá, aquí la leña, aquí el fuego y el sacrificio. Y Abraham dijo, Dios proveerá. Llegó al lugar donde vio que estaba allí, el lugar donde Dios le había mostrado, y les dice a sus siervos, aquí esperen. Y fue él solo. Llegando al lugar, ató a su hijo, puso la leña, hizo un altar, lo iba a sacrificar, y ya cuando lo iba a degollar, el ángel se le aparece y le dice, detén tu mano, porque ahora sé que me amas. ¿Qué hace la obediencia? Me lleva a amar. Él amaba más a Dios, por eso él iba a dar a su hijo. Él lo dio en su corazón. Él lo entregó en su corazón. Y cuando él regresa con su hijo, él encuentra ahí una provisión. Y entre los dos matan ese cordero y regresa. ¿Y sabes qué le dio Dios a Abraham? Todo lo que le había prometido. No faltó una cosa en Abraham que le haya faltado de lo que Dios le había prometido. La fe me lleva, la obediencia y el amar y el dar a más fe. Es un ciclo, mi hermano. ¿Te falta fe? Obedece. ¿Te falta obediencia? Ama. ¿Te falta amar? Da. Busquemos siempre estar en ese aspecto. Dice la Biblia, yo no puedo tener más en mi vida, no puedo tener más en mi vida cuando en mi vida yo no amo. Puedo saberme la Biblia de memoria, puedo entender misterio y toda ciencia, puedo ser muy bueno para otros, pero la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y cómo? Perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Dios nos ha dado un regalo muy grande. Jesús, estando en la cruz del Calvario, con los brazos extendidos, y toda la gente que le había gritado, crucifícale, él volteó los ojos al cielo y le dijo, Padre, perdónalos,
necesito conocer más a Jesús. Él es el único que por el Padre pudo haber reconciliado mi vida con el Padre solamente a través de Él. Y lo hizo por amor, porque Él no conoce el amor. Él es el amor. Y si quieres saber qué hace el amor, en los siguientes versículos de 1 Corintios dice: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No tiene envidia, no es jactancioso, no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Yo no quiero que voltees a ver ahorita a la persona que te ofendió, te hizo mal, con la que a lo mejor Dios te está diciendo que te reconcilies y que la trates como la tratabas desde un principio. Porque después de 2 o 3 ofensas, que no hayas estado sana para perdonar. Por eso Dios le dice a Jeremías, porque Jeremías estaba herido. Jeremías ya no quería ni ser profeta. Jeremías ya no quería nada de Dios. Dijo: ya no quiero nada contigo. Y por eso Dios le dice: si te convirtieras, yo te restauraré. Si creyeres nuevamente en mí, yo eso que no puedes hacer, voy a hacer que lo logres. Imagínate, tú dices que no puedes. Una vez prediqué esto allá en Saltillo y al final se me acercó una señora enojada. ¿Cómo voy a perdonar a esa persona que violó a mi hija? Dios me dio la gracia. Dios me dio las palabras para no herirla, para no lastimarla. Y orando por él dentro, acababa de predicar. Y lo único que hice fue: Señor, tú me diste esta palabra para ella, sánala. Y empezó: llore, 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 llore. Y al final estaba gritando: yo lo perdono, Señor, yo lo perdono. La vida nos da cosas tan difíciles. Ve a Jesús. No tenía por qué estar allí. Lo juzgaron injustamente. Sus pensamientos siempre fueron puros, sus obras fueron limpias, su corazón nunca tuvo malicia. Y aún así lo clavaron en la cruz. Y él dijo: Padre, perdón. ¿Y sabes cuál fue lo más grande? Que a ti y a mí hasta el día de hoy nos sigue amando tanto como si nunca lo hubiéramos ofendido. Ese es amor del bueno. Yo no quiero que pienses ante aquella persona que te hirió ahorita. Quiero que pienses en Jesucristo. ¿Cómo se llama este? Imagínate que un día en tu celular te aparezca un mensaje, no sé de quién, y nomás te aparece Jesús.
maravillosa palabra. Qué excelente poder. El nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús, dice la palabra, se doblará toda rodilla y Él hará que toda lengua confiese que Jesucristo es nuestro Señor. ¿Lo creemos? Póngase de pie. Cierre sus ojos, porque hoy Dios le va a sanar. Hoy Dios va a reparar su vida. Hoy va a restaurar su vida completamente. Si ha habido alguna molestia, cualquiera que haya sido, hoy Dios va a estar sanándola. Él no necesita ahorita. Tal vez su vida está como la de Jeremías. Tal vez su vida ahorita está gimiendo de alguna manera. Pero no se preocupe, hoy Dios tiene una respuesta para su vida. Él quiere que sepa, que lo vea a Él solamente. Dice: si te convirtieres a mí, yo restauraré tu vida. Estarás delante de mí como lo estuviste antes, dice el Padre. No pongas adelante de ti lo que puedes o no puedes hacer, porque la palabra dice que si no hay amor,